44.000 trabajadores y millones de usuarios del servicio de energía eléctrica que proporcionaba Luz y Fuerza del Centro, es la establecida en el artículo 16 constitucional, que establece: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esta garantía, así lo ha sostenido el Poder Judicial de la Federación, tiene como propósito primordial y razón de ser que el particular afectado conozca el porqué y el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Así, en todo acto de autoridad debe establecerse una relación lógica entre los hechos que motivan el acto y los preceptos legales en que se apoya la autoridad para emitir el acto. No basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación formal, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente. Se requiere que cite la norma que le faculta emitir el acto y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos con el derecho invocado. Asimismo, debe respetarse el orden jurídico de tal manera que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad por parte de otra u otras. Debe haber una norma que atribuya a favor de la autoridad de manera nítida la facultad para actuar en determinado sentido, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada, y con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía a aplicar la norma correspondiente y consecuentemente que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. Con base en estos principios procedemos a hacer el examen del decreto y concluimos que carece de los requisitos exigidos para concluir que dicho decreto estuvo debidamente fundado y motivado. Así tenemos que se invoca el artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicho precepto no faculta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos para emitir el decreto que extinga Luz y Fuerza del Centro en los términos en que lo hizo. Este precepto solo le da al Ejecutivo la facultad de promulgar una ley. Un decreto de extinción no es una ley, y la de ejecutar las leyes expedidas por el Congreso de la Unión. El decreto no indica cuál es la ley que se estaría ejecutando, es decir, el ordenamiento jurídico por el cual el Ejecutivo Federal pretendía tener facultades para extinguir Luz y Fuerza del Centro. En el decreto se invocan los artículos 27, 31, 32 bis, 33, 34, 35, 36, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como fundamento del decreto. En primer término debe señalarse, en virtud de que dichos preceptos constituyen normas complejas por contener fracciones relativas a diversas atribuciones, debió señalarse la fracción precisa en la que el presidente se apoyaba, lo que no hizo. Por otra parte, de la lectura de estos artículos también se concluye que no se desprende la facultad del presidente de la República para extinguir Luz y Fuerza del Centro. Tampoco sirve de fundamento para expedir el decreto los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, porque no, de su lectura claramente se ve
que ninguno de estos preceptos le faculta al presidente para extinguir luz y fuerza del centro. Los artículos 1, 76 y 78 de la Ley del Servicio Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público tampoco son fundamento legal para la extinción por parte del señor presidente de extinguir el organismo público descentralizado. En estos artículos no solo no se establece la facultad del presidente para emitir un decreto que extinga luz y fuerza del centro, tampoco son el fundamento para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes sea el encargado de la litigación de luz y fuerza del centro. El artículo 4, fracción segunda del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009 no es fundamento legal para que el presidente de los Estados Unidos mexicanos emita el decreto de extinción. El presidente de los Estados Unidos mexicanos no puede disponer de los recursos del ramo general 23, provisiones salariales y económicas, porque los efectos que le da el decreto es dar por terminada de manera unilateral las relaciones de trabajo de los trabajadores del SME. Y la fracción segunda de ese artículo establece claramente que el uso de dichos recursos es para pagar la compensación económica a los servidores públicos que decidan concluir en definitiva la prestación de sus servicios. Esto es cuando el servidor público de motu propio decida concluir la prestación de sus servicios, caso en el que no estuvieron los 44,000 trabajadores. En el decreto también se invocan los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. La primera parte del artículo 15 establece los requisitos que deben cumplir las leyes o decretos para la creación de un organismo descentralizado. La segunda parte versa sobre el estatuto orgánico de los organismos descentralizados. La tercera parte del artículo 15 expresamente refiere: en la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación. Ahora bien, debemos tomar en cuenta que en 1989 el Congreso de la Unión reformó el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la que ordenó al Ejecutivo Federal la constitución de un organismo público descentralizado encargado de prestar servicio público que venían prestando las concesionarias en distribución y liquidación. Y en cumplimiento de ese artículo 4 es que el presidente de aquel entonces emitió el 9 de febrero de 1994 el decreto por el que se creó el organismo Luz y Fuerza del Centro. El artículo 4 transitorio fue emitido por el Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 73, fracción 10, por el cual decidió la creación de Luz y Fuerza del Centro.